Vive presenta. Chávez y su huella en la historia, de arañero a presidente del pueblo bolivariano. En los llanos de Venezuela, Sabaneta de Barinas, nace Hugo Rafael Chávez Frías, un 28 de julio. Yo nací el año 54, cuando cayó Pérez Jiménez. Yo apenas tenía 4 años y estaba de muchachito sabanero pata en el suelo en una casita de palma de Rosa Chávez, mi abuela, y bueno, creciendo como niño campesino que fuimos. Hijo de un matrimonio de maestros de educación, Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, fue el segundo de 6 hermanos. A través de su abuela india, Rosa Inés Chávez, aprendió a leer y a escribir. De niño, ayudó a la economía familiar vendiendo dulces de lechosa, conocidos como arañas. Lo conocían como el arañero de Sabaneta. Los estudios primarios y secundarios los realizó en su ciudad natal, los superiores en la Academia Militar de Venezuela, donde obtuvo el grado de subteniente en 1975. Fue licenciado en Ciencias y Artes Militares, rama Ingeniería, mención terrestre. En los años 1989 y 1990 realizó una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar. Fue profesor de estudios superiores. Ocupó diversos cargos en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Contrajo nupcias en 2 ocasiones, la primera con Nancy Colmenares, mujer de una familia humilde de Sabaneta. Con ella tuvo 3 hijos, Rosa Virginia, María Gabriela y Hugo Rafael. Tiempo después, se casa con la periodista María Isabel Rodríguez, madre de su última hija, Rosinés. En el 2003, se separa de su segunda esposa y no vuelve a casarse. En 1977, Hugo Chávez y un grupo de militares se agrupan para formar el EBR-200, Ejército Bolivariano Revolucionario. En 1982, el joven oficial Hugo Chávez fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, o MBR-200. El 17 de diciembre de ese año, en el aniversario de la muerte de Simón Bolívar, bajo el Samán de Güere, junto a Felipe Antonio Acosta Carles, Joel Acosta Chirinos, Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández y Raúl Isaías Baduel, juran reformar el ejército e iniciar una lucha para construir una nueva república, basada en reconocer a los excluidos y a los pobres en el país. En 1989, observó con indignación cómo miles de manifestantes fueron masacrados por fuerzas del ejército en el Caracazo. Al mando de la comandancia de la brigada de paracaidistas, coronel Antonio Nicolás Vicente, de base en Chacao, en 1991 estudió en secreto el proyecto de gobierno de transición y el anteproyecto nacional Simón Bolívar, programa que definiría su liderazgo entre los oficiales bolivarianos. Ante la situación económica y de inequidad social que imperaba en Venezuela, en el año 1992 comandó la operación militar Ezequiel Zamora. El 4 de febrero de 1992 inició la rebelión con comandos operando simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay. Fracasó en este intento. En uniforme de camuflaje y con boina roja, apareció ante las cámaras. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje
para que por favor reflexionen y se pongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Por ahora, frase que marcó desde ese entonces la historia de Venezuela. Desde entonces, la popularidad del teniente coronel de paracaidistas iba en aumento, mientras que el gobierno de Carlos Andrés Pérez se hundía en el descrédito. En la prisión de Yare escribió su célebre manifiesto, Cómo salir del laberinto. El 26 de marzo de 1994, tras el sobreseimiento de su causa, Chávez fue liberado. Inmediatamente funda el movimiento Quinta República, MVR. El 14 de diciembre de 1994, el comandante en jefe Fidel Castro lo recibió en la capital cubana con honores de jefe de Estado. Durante la visita, el líder venezolano ofreció una conferencia magistral en el aula magna de la Universidad de La Habana. De Miami, esa cumbre no se hizo para rebeldes, por lo tanto no estuvieron allí los cubanos. Nosotros tampoco podemos entrar a territorio norteamericano. Nos tienen prohibida la entrada, lo dije una vez en Colombia y lo vuelvo a decir ahora en Cuba con más fuerza y con más vigor. Nos honra como soldados rebeldes que no nos dejen entrar a territorio norteamericano. Entre 1995 y 1997 recorrió Venezuela. Explicó su proyecto político que se basó principalmente en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El 19 de abril de 1997 inscribe su movimiento Quinta República, MVR, en el registro electoral. Chávez, la fuerza que mueve al pueblo. Yo voy a ir a Miraflores para convocar el poder constituyente del pueblo venezolano y para comenzar la transformación integral del modelo político. A mediados de 1998, Hugo Chávez ya era el primero en todas las encuestas y el 6 de diciembre de ese año es electo presidente de Venezuela con el 56.5% de los votos. Señor comandante Hugo Chávez Frías, ante Dios y ante la patria, ¿jura usted cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de presidente constitucional de Venezuela y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República? Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Todos tenemos un deber con los que han sufrido, con los que no se rendirán y con los que han caído. Pelea por lo que crees, por los que han creído. 200 años te dirán que el sueño sigue vivo, para que sigas ya sin miedo, para vivir en libertad. Hugo Chávez Frías asume el poder el 2 de febrero de 1999, bajo las banderas de la Revolución Bolivariana y el socialismo del siglo XXI. Con su mandato activó a Venezuela a profundos cambios sociales en todos los ámbitos, sumando querencias y adversiones. A los venezolanos incluso que me han atacado, que me han adversado, no me importa ya. Yo no guardo en mi corazón ni un solo milímetro de odio, ni de rencor, ni de sentimiento de revancha contra nadie, en lo absoluto. No hay odio, no puede haber odio en el corazón de un bolivariano.
No puede haber odio en el corazón de un líder nacional y yo he comenzado a hacerlo. Sin duda alguna, gracias a Dios y a ustedes, el líder de la Venezuela del siglo XXI. Después de 2 meses de su elección, convocó a referéndum constituyente para modificar la Constitución de 1961. Fue aprobado el 25 de abril de 1999 por más del 81% de la votación. La Voz de Venezuela presenta Aló Presidente. Uno de sus legados educativos y comunicativos fue el Aló Presidente. Por primera vez en Venezuela, un presidente de la República conduce su propio programa de opinión y participación popular con el único interés de escuchar el clamor del pueblo. Venezuela conversa directamente con el primer mandatario de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Bienvenido a Radio Nacional de Venezuela y a todas las emisoras del país que en estos momentos se unen a esta señal, Presidente Chávez. Y niños de la patria de Bolívar, esta patria que renace, esta patria que se encuentra en pleno proceso de resurrección. Agradezco también a las emisoras que se han encadenado a esta transmisión, a este Aló Presidente, el primero de la historia de la radiodifusión venezolana. Para el 20 de noviembre de 1999, la Asamblea Nacional terminó el proyecto de Constitución y el 15 de diciembre de 1999, el gobierno del presidente Chávez impulsó un segundo referéndum constitucional que fue aprobado con más del 71% de la votación popular, que resultó en la ratificación de la Constitucional de Venezuela de 1999. El 30 de julio de 2000, con una nueva constitución, se realizaron las elecciones generales para relegitimar todos los poderes. En agosto, visita varios países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, con el fin de darle un papel más activo a la organización. Ustedes ni siquiera se imaginan el desastre que son las leyes vigentes y los procedimientos vigentes. Fueron hechos para amarrar las cosas, fueron hechos para repartirse las tajadas, fueron hechos para que se enriquecieran unos pocos utilizando los dineros del pueblo. Tenemos que echar a la basura tanta ley que no sirve y hacer urgentemente nuevas leyes revolucionarias, nuevas leyes que nos permitan darle realidad y vigencia a la mejor constitución del continente americano, que es la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A finales de octubre de 2000, en visita oficial, el presidente cubano Fidel Castro y Hugo Chávez firmaron un acuerdo de cooperación integral. El Congreso aprobó un decreto habilitante que le da poderes especiales al presidente. Se aprueban 49 leyes. La oposición, dirigida principalmente por la patronal más importante del país, Fedecámaras, y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, boicotean las leyes. El 10 de diciembre del 2001, hacen un llamado al primer paro nacional de 24 horas para rechazar las 49 leyes promulgadas por el gobierno de Chávez, principalmente la Ley de Tierras, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Pesca. El 9 de abril de 2002, la CTV y Fedecámaras anunciaron el paro general de 24 horas para apoyar a los gerentes de PDVSA. La oposición convocó el 11 de abril a una marcha que originalmente iba destinada y autorizada hasta la sede de PDVSA, ubicada en Choao. Pero la manifestación fue desviada hacia el Palacio de Miraflores. Francotiradores dispararon a los manifestantes. La mayoría de las víctimas eran partidarios chavistas. El golpe de Estado se había desatado. En horas de la madrugada del 12 de abril, Chávez fue secuestrado y transportado inicialmente a la base militar ubicada en Fuerte Tiuna, Caracas. Horas después, Pedro Carmona Estanga se autojuramentó como presidente interino. Inmediatamente emitió un decreto que derogó las leyes habilitantes, disolvió el Parlamento,
el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y se dio a sí mismo poderes por encima de la Constitución. El sábado 13 de abril, desde horas de la mañana, el pueblo venezolano comenzó a manifestarse en Caracas. Los golpistas trasladaron al mandatario a una base naval en Turiamo, donde escribe una nota dirigida a los venezolanos. Posteriormente, Chávez fue enviado a la isla La Orchila con la intención de sacarlo del país, pero el pueblo tomó el Palacio de Miraflores y en la madrugada del 14 de abril, el presidente retorna a Miraflores y se dirigió al pueblo en un discurso memorable en el cual llama a la calma. Ustedes venezolanos que me adversan, pues advérsenme. Yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta Constitución. Porque esto es un libro para todos. Es como el Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo. Oye, no se dejen envenenar. No permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras. La oposición continuaba en la búsqueda de la inestabilidad del país. Los empresarios privados y dueños de los medios de comunicación seguían con su campaña manipuladora. A mediados de 2002, un grupo de militares activos y retirados que habían estado implicados en el golpe de abril se pronunciaron en contra del gobierno en la Plaza Altamira. El 2 de diciembre de 2002, Fede Cámaras y el grupo Gente del Petróleo, conformado por miembros de la ex-PDVSA, con el apoyo de diversos partidos políticos tradicionales, aglutinados en lo que llamaron Coordinadora Democrática, promovida desde el exterior por Estados Unidos, iniciaron un paro petrolero que se convirtió en una huelga indefinida. A mediados de enero de 2003, con el comandante Chávez al frente, el gobierno logró recuperar el control total de PDVSA. A partir de ese momento, toda la lucha política de la oposición se centró en la realización de un referéndum para revocar al presidente. El pueblo venezolano, consciente de la canalla mediática, siempre se mantuvo firme en respaldar al gobierno del comandante Chávez en las urnas. El 3 de junio de 2004, el Consejo Nacional Electoral anunció que el mínimo de firmas necesarias se había recolectado y quedaba activado el referéndum que se realizó el 15 de agosto. El no obtuvo una victoria aplastante. Y no solo el presidente se mantuvo en el poder, sino que las elecciones regionales que siguieron, los votos favorecieron a gobernadores y alcaldes bolivarianos. Genio de triste figura, vayamos a derribar. La oposición denunció fraude y se deslindaron de la OEA y del Centro Carter, que avalaron esos resultados. La Coordinadora Democrática se disolvió, al igual que Gente del Petróleo, y fue un duro golpe para la ONG Súmate. Imperios tan hostiles que habremos de levantar, veredades o fusiles, y ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar febreros ni más abriles.